El sol, ese gran aliado que tenemos en prácticamente toda España, pero sobre todo en Andalucía, puede ser un gran amigo y nos puede ayudar y mucho a reducir la factura de la luz. ¿Qué cómo? Pues lo vamos a ver a continuación porque esta noche está con nosotros la gerente de Ibesol Energía, Ana García. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué es Ibesol y a qué se dedica? Pues Ibesol es una empresa que nace en Córdoba, estamos en toda Andalucía y Murcia y en Alicante, y es una empresa que se dedica a la energía renovable, las energías naturales. Lo que nosotros pretendemos es que las necesidades que tenemos habitualmente, como agua caliente sanitaria, electricidad, calefacción, necesidades también de domótica, hacerlo con recursos naturales que hagan reducir nuestra factura de la luz o del resto de energías normalmente fósiles que se llaman, como es el gas, la electricidad o el gasoil, a través de energías naturales como el sol, la aerotermia o la biomasa. ¿Cómo se lleva a cabo? Porque supongo que en casa hay que instalar algo, ¿no?, para que esto sea una realidad. Efectivamente, en el caso, por ejemplo, de agua caliente sanitaria, pues podemos cubrir esa necesidad bien con placas solares térmicas, con biomasa también se puede y con aerotermia. En el caso de las placas, pues es muy sencillo, sustituimos nuestro habitual termoeléctrico, nuestro termo de butano o si tenemos una caldera, se sustituye por un equipo solar que lo que lleva son unas placas térmicas. Las placas térmicas lo que hacen es captar la luz solar y gracias a un equipo de última generación, pues lo transforma en energía y tenemos agua caliente gracias al sol. Es muy sencillo. Nosotros, si tenemos un termoeléctrico y lo desconectamos de la red, ¿ahorraremos en la factura de la luz? Mucho. Y si tenemos butano y dejamos de comprar bombonas, ¿ahorraremos en la factura del gasto claro también mensual? Pues eso es lo que nosotros queremos que la sociedad conozca. Se desconoce que gracias al sol y energías naturales podemos ahorrar en el uso diario de todas estas fuentes de energía. Lo que obtenemos del sol será suficiente, porque creo además que no se acumula energía, es decir, lo que va del sol va directo a nuestro consumo. Ahora me lo aclara, pero ¿es suficiente o, es decir, nos quedaremos sin agua caliente para toda la familia? Estamos hablando de un equipo solar y mientras que tengamos sol, tenemos energía que, digamos, está calentando ese equipo. Si tenemos un coche y dejamos de darle gasolina, se para. Entonces, en este caso, para que nunca nos falte el agua caliente, en Ibesol nunca te va a faltar agua caliente, se pone un sistema alternativo para cuando llueve, solamente se necesitará cuando llueve. Y en este caso, pues nosotros se le pone, es a través de la luz, una resistencia, que lo único que va a hacer es que si la temperatura cuando llueve desciende a lo mejor a 30 y pocos grados, vamos a subirla hasta esos 50 que necesitamos. Subir 20 grados con una resistencia siempre es mucho más económico que llenar un termoeléctrico entero con agua de red que sale a lo mejor en invierno a 5 o 6 grados. Por lo tanto, siempre vamos a tener agua caliente, bien sea por el sol, que es la mayoría de los días en Andalucía, o bien sea por este pequeño apoyo que necesitamos en los días de lluvia. Me hablaba antes también de biomasa y de aerotermia. ¿Podemos explicar en qué consiste cada sistema? La biomasa también es una fuente natural, para que nos entendamos. La biomasa viene, digamos, de desechos de la naturaleza, bien sean orgánicos o animales. En nuestro caso lo utilizamos para estufas o calderas y lo que hacemos es que esa fuente de energía que tenemos que echarle a la caldera o a la estufa, pues va a ser o pele o hueso de aceituna. Hay una gran diversidad de este tipo de material que, para que nos entendamos, pues la hojarasca o las maderas que en un bosque, digamos, se desprenden y demás, que cuando en las carreteras tenemos que hacer poda para que no se obstruyan las carreteras, todos esos desechos se aprovechan para esto. Entonces el pele se vende en saquitos y es nuestra forma de suministrar energía a esas calderas y a esas estufas que Ibesol proporciona. Por lo tanto, siempre va a ser más económico también que el gasoil o que un radiador eléctrico. ¿Y la aerotermia? Pues la aerotermia, para que nos entendamos en casa y que me perdonen los expertos, la aerotermia aprovecha la temperatura que hay en el ambiente. Ahora mismo en esta habitación hay una temperatura y en el exterior también. Pues la aerotermia se mueve en una franja en la que, mientras que tengamos esa franja de temperatura, un aparato va a transformar eso en energía. Por lo tanto, es válida para el agua caliente sanitaria,
además en cualquier tipo de casa, ya sea vivienda, ya sean pisos, ya sea empresa, y va muy bien para calefacción, para el suelo radiante concretamente, la aerotermia también va muy bien. Por lo tanto, para cualquier necesidad que tengamos, tanto de calefacción como de agua caliente, como electricidad, hay una solución que nos la da las energías naturales que tenemos digamos, en el ambiente. ¿Y todos podemos ahorrar a partir de las energías renovables? Me refiero a, por supuesto, las viviendas de nueva construcción, sobre todo, pero también las viviendas antiguas pueden sumarse a este tipo de energía. Por supuesto, son las que más pueden ahora mismo ahorrarse, porque además tenemos la suerte que en Córdoba el ayuntamiento está dando unas bonificaciones en el IBI, o sea, el impuesto que todos pagamos por nuestras viviendas. Todas las personas que pongan un equipo solar anterior a la vivienda a 2007, a 2007 efectivamente, se van a ahorrar el IBI de su vivienda. Así que es muy importante que se informen, porque además del ahorro que van a tener de por vida, porque va a calentar el agua caliente de su casa sin ninguna energía que tener que suministrar, porque es el sol, en el IBI se lo van a descontar a lo largo de varios años. Así que lo que tienen que hacer es informarse sobre estas ventajas. ¿Podemos hablar de un tanto por ciento de reducción en la factura de la electricidad utilizando las energías renovables o no? Para eso tenemos que hacer un estudio personalizado. Cada familia tiene un número de miembros, cada familia tiene un consumo, cada familia utiliza la calefacción o el agua para un tipo de cosas distintas, pero para eso tenemos un departamento de ingeniería que se dedica única y exclusivamente a hacer proyectos a medida, tanto para particulares como empresas. Evidentemente se van a descontar toda una parte importante de ese consumo energético, pero para poder dar unos datos totalmente fiables es un estudio personalizado y Besol lo que sí tienes que hacer gratuitamente cualquier estudio, ya sea particulares o empresa. El estudio sobre la eficiencia energética de su hogar o de su empresa es totalmente gratuito. ¿Y sabemos cuándo se amortiza el gasto, la inversión realizada en energías renovables? Efectivamente, en cada estudio se le dice a cada familia o a cada empresa, con los datos que tú actualmente tienes de consumo, se le hace la comparativa con lo que sería el gasto con la térmica, la aerotermia, con la biomasa y el tiempo de amortización. Siempre tenemos que pensar que en estos casos, digamos, la maquinaria o el equipo quizá es la inversión más costosa, pero al final, ¿qué es lo que sale caro? ¿Una inversión inicial o el consumo de por vida? Si a mí me dan un móvil o un coche muy económico, pero el gasto en gasolina o la factura que me aplican en el móvil es muy alto, ¿eso que ha sido barato o es caro? Es más bien caro, ¿no? Lo que tenemos que a lo largo de toda nuestra vida, que vamos a tener una energía que es muy, muy económica. Antes hemos hablado de placas térmicas, pero existen otro tipo de placas solares, las fotovoltaicas. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Efectivamente, las placas fotovoltaicas son las que casi todo el mundo conoce, que son las que generan electricidad. Y actualmente pues las placas fotovoltaicas pues las podemos utilizar en lo que son en viviendas. Pues yo tengo una vivienda, digamos, un poco aislada, a la que quizás la red eléctrica normal no llega o me llega, pero yo quiero prescindir de ella, pues se hace un estudio personalizado, se ve qué consumo de vatios necesita esa familia al día y se colocan placas fotovoltaicas. Evidentemente la placa fotovoltaica es por luz. Cuando ya deja de haber luz necesitamos unas baterías que es donde se va a acumular esa energía sobrante para que cuando no tengamos la luz del sol podamos seguir consumiendo electricidad. También se utiliza mucho en lo que es en las explotaciones agrícolas. Hay que regar muchísimo, aquí pues por Jaén tenemos mucho olivo, en Córdoba también tenemos muchas explotaciones y se necesita estar regando continuamente el campo. Para eso también tenemos las placas que lo que van a ayudar a sacar el agua normalmente de los pozos, de los embalses donde se encuentre y poder tener esa energía que necesitamos para regar. Sustituimos o la energía eléctrica o el gasoil para poder hacer que las explotaciones sean muchísimo más rentables. En el campo se nota una barbaridad. La gente que ya lo tiene se comparan vecinos con vecinos y ven que las cosechas salen mejor de uno a otro y con unos costes mucho más reducidos. Con todo esto que estamos hablando, se me ocurre preguntarles si llegará el día en que podamos ser autosuficientes y no depender de ese enchufe y de esa factura de la luz mensual que nos trae a todos de cabeza. Pues si nos concienciáramos, lo que pasa es que en los hogares normales tendemos a tener muchísimos electrodomésticos que lo que es a nivel de luz, pues digamos que consumen mucho.
Pero si nuestros electrodomésticos también nos concienciáramos e intentáramos que fueran de bajo rendimiento y sustituir algunos que la potencia de la electricidad fuera inferior, por supuesto que se puede, porque como hemos visto no es solamente una única fuente de energía. Tenemos la fotovoltaica que da el sol, tenemos las placas térmicas para agua caliente, tenemos la biomasa, tenemos la aerotermia, o sea que tenemos un amplio abanico que por supuesto que podríamos ser eficientes en un futuro. De hecho, en muchos países ya son eficiencias en la actualidad. Tenemos que concienciarnos, informarnos más y en Ibesol eso es lo que queremos, que se informen, que nos llamen y ya veremos y estudiaremos cada caso. Respecto a la legislación española, ¿nos pone alguna traba, algún impedimento para que esto pueda ser una realidad? Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Ahora mismo en autoconsumo en cada hogar, pues sí que hay, digamos, unos pequeños impuestos que también la ley está avanzando poco a poco. En Alemania y en otros países en Europa esta ley no existe y en España seguramente poquito a poco pues se irán derribando esas pequeñas fronteras que tenemos o escollos para hacerlo. Pero el autoconsumo en aislada, como he dicho, se puede hacer perfectamente y en los hogares hasta un cierto nivel de voltaje, digamos, también se puede. Por lo tanto, que se informen, porque aunque la legislación tiene unas pequeñas trabas, se puede hacer. Pues ahí queda claro el mensaje que nos lanza Ibesol Energía. Desde luego tenemos la energía renovable y el reducir nuestra factura eléctrica al alcance de la mano. Ana García, directora comercial de Ibesol Energía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ti siempre y a Onda Mezquita por darnos esta oportunidad. Ha sido un placer.